No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. A veces sabemos cosas que, honestamente, no deberíamos saber. Cosas imposibles. Y cuando digo sabemos, me refiero a mi mamá, mi hija y yo. Solo nos pasa a nosotras tres. No es un don ni nada místico y no es algo que podamos controlar. Es más como esa sensación de estar 100% segura de algo sin tener idea de por qué. Como cuando estudiaste muchísimo para un examen y estás tan confiada de que la respuesta es correcta que ni siquiera dudas en marcarla. Así se siente. Con los años he notado que cada una de nosotras tiene su propio tipo de intuición, supongo. Lo de mi mamá es el peligro. Siempre sabe cuándo alguien va a salir lastimado o cuándo algo malo está por pasar. No es una corazonada normal. Ella lo siente de una forma tan fuerte que le cambia el humor, la voz, hasta la respiración. Lo mío son las personas. No me equivoco con la gente. Nunca. Y lo de mi hija son los embarazos. Desde que empezó a hablar, puede decir quién está embarazada y quién no, incluso cuando nadie más lo sabe todavía. La primera vez que supe que esto no era algo normal fue por mi mamá. Mis papás se casaron jóvenes, a los 19, y al año siguiente nací yo. Cuando mi mamá volvió a quedar embarazada de mi hermano, tenía 22. Mi papá, en ese entonces, estaba en su etapa fiestera. Conciertos, amigos, todo eso. Un día le dijo que quería ir a un concierto que quedaba como a 2 horas del pueblo. Mi mamá se puso rara. Dice que algo dentro de ella le gritaba que no fuera. No sabía por qué, solo lo sabía. Le dijo que tenía un mal presentimiento, que si salía esa noche algo iba a pasar. Mi papá, con su típico humor, le dijo que estaba exagerando, que probablemente era solo el estrés del embarazo y que volvería temprano. Ella insistió. Le rogó que se quedara y cuando vio que no iba a cambiar de opinión, le hizo prometer que, al menos, usaría el cinturón de seguridad. Él aceptó, más para que la dejara tranquila que otra cosa. Esa noche, de regreso del concierto, se quedó dormido al volante en una carretera solitaria. Iba a más de 70 millas por hora. El coche se salió del camino y chocó directo contra un árbol. Los paramédicos dijeron después que si no hubiera llevado el cinturón, habría muerto en el acto. Mi mamá lo supo. No podía explicarlo, pero lo supo. Yo crecí viendo ese tipo de cosas en ella, así que cuando empecé a notar mis propias coincidencias, no me sorprendí tanto, aunque sí me asustó. Lo mío tiene que ver con la gente. No necesito conocer a alguien para saber si va a traer problemas. No es que quiera ser prejuiciosa, simplemente lo sé. Una vez, mi hermana empezó a juntarse con una chica que conoció en la universidad. Según ella, era súper divertida, alegre, sociable, todo lo opuesto a mi hermana, que es más tranquila. Desde el primer día que me habló de ella, sentí un rechazo. No la conocía ni por foto, pero algo me decía que esa amistad iba a terminar mal. Le dije, esa chica te va a absorber, y cuando trates de alejarte, te va a amenazar con hacerse daño. Mi hermana me miró como si estuviera loca. Me dijo que era ridículo, que no podía juzgar a alguien así, que solo estaba celosa. Yo solo le respondí, no es que lo crea, lo sé. 2 meses después, me llamó llorando, histérica. Lo primero que me dijo fue, ¿cómo lo sabías? Resulta que le dijo a esa chica que necesitaba un tiempo para enfocarse en sus clases, y la otra le respondió que si se alejaba de ella, se iba a suicidar. No lo hizo, por suerte, pero mi hermana se alejó para siempre. No fue la primera ni la última vez que me pasó algo así, simplemente lo sé. Y ahora está mi hija. Ella tiene apenas 4 años, pero desde los 3 ya mostraba su propia versión de esto. Una amiga mía vino de visita una tarde para contarme que estaba embarazada. Estábamos emocionadas, le preparamos té, hablamos de nombres, todo muy alegre. Cuando se fue, mi hija me miró seria y dijo, «Mamá, ¿por qué la señora Taylor dijo que tiene un bebé en su panza?» Pensé que estaba confundida, así que le expliqué, «Porque sí lo tiene, amor. Hay un bebé creciendo en su pancita». Pero ella negó con la cabeza y me dijo muy tranquila, «No, mamá, su bebé ya se fue. Está muerto». Yo me quedé helada, no sabía qué decir. Unos días después, mi amiga me llamó devastada. Había tenido un aborto espontáneo. Tiempo después pasó de nuevo. Otra amiga vino a visitarnos, una que llevaba años intentando quedar embarazada sin lograrlo. Mi hija, sin siquiera pensarlo, le preguntó, «¿Cómo se va a llamar tu bebé?» Mi amiga se rió y dijo, «Ay, no, cariño, yo no tengo bebé». Mi hija solo la miró y dijo, «Sí tienes, está en tu panza». 2 semanas después, esa amiga me llamó para decirme que, después de 3 años de intentarlo, estaba embarazada. Lo más raro es que ninguna de nosotras busca que esto pase.
no lo provocamos, solo sucede. A veces me pregunto si hay algo genético en ello o algo más grande, como una especie de hilo invisible que pasa de madre a hija. Y aunque da miedo, en el fondo lo sentimos como algo natural, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento de manifestarse. Hace poco mi hija se me quedó viendo muy seria mientras preparábamos la cena y me dijo: «Mamá, cuando yo sea grande, tú ya no vas a tener que preocuparte tanto, porque yo voy a saber las cosas por las dos». No supe si sentir alivio o escalofríos. Fue al comienzo del verano, este año. Todavía me cuesta explicarlo sin sonar raro, pero fue una de las sensaciones más extrañas que he tenido en mi vida. Mi hermana y yo habíamos planeado un viaje con 2 amigos de toda la vida, gente con la que me siento completamente cómodo. Era de esas escapadas que uno espera con ansias después de un año pesado, y más porque hacía mucho que no pasábamos unos días los 4 juntos. Viajamos a una ciudad turística muy concurrida, de esas llenas de bares, luces y ruido a toda hora. Rentamos un Airbnb cerca del centro, una casa pequeña pero bonita, con una terraza que daba a la calle principal. Llegamos en la tarde, dejamos las maletas y salimos a celebrar la primera noche del viaje. Tomamos, reímos, caminamos por el malecón, nos tomamos fotos, hicimos todo lo típico. Pero desde que llegamos al Airbnb, algo no cuadraba. Era una sensación muy sutil al principio, como si mi mente estuviera buscando a alguien más. Cada vez que miraba alrededor, en el coche, en el restaurante o incluso mientras nos arreglábamos para salir, sentía que faltaba una persona. Y lo curioso es que en mi cabeza estaba completamente convencido de que debíamos ser 5, no 4. Me descubría haciendo conteos mentales sin querer, 1, 2, 3, 4, y me faltaba alguien. No sabía quién ni podía imaginar su cara, pero la ausencia se sentía física, como si ese vacío estuviera ocupando un lugar real entre nosotros. La primera vez que lo mencioné fue mientras cenábamos. Dije algo como: «Siento que alguien falta». Todos me miraron confundidos. Mi hermana me preguntó: «¿De qué hablas? Somos los de siempre». Reí para disimular, pero insistí: «No sé, es raro, es como si hubiera olvidado a alguien». Mis amigos se rieron, pero con esa incomodidad que uno nota cuando algo suena demasiado serio para ser broma. Pensé que tal vez era por el alcohol, aunque yo no estaba tan tomado. Esa noche, cuando regresamos al Airbnb, todavía sentía lo mismo. Miraba las mochilas en el suelo, los vasos en la mesa, y juraría que faltaba una copa, un bolso, una voz. Era como si hubiera un hueco invisible en el ambiente, una sombra que no terminaba de materializarse. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero esa sensación no me abandonó. Al día siguiente, en la playa, mientras los demás nadaban, me quedé mirando al grupo desde la arena. Los 3 reían, jugando con las olas, y de repente me pareció ver una silueta más entre ellos, como una quinta persona salpicando agua. Parpadeé, y solo estaban ellos 3. Me dije a mí mismo que el sol y la resaca me estaban jugando una mala pasada, pero en el fondo sentía que no era una ilusión. Era algo más profundo, más emocional. Intenté no mencionarlo otra vez para no arruinar el viaje, aunque una noche, después de unas copas, terminé contándoles lo que sentía. Les dije que no era un fantasma ni nada por el estilo, sino una especie de ausencia, como si alguien importante hubiera desaparecido de nuestras vidas y nadie más lo recordara. Me miraron en silencio. Uno de mis amigos bromeó diciendo que quizás el universo había borrado a un 5º integrante de nuestro grupo. Reímos, pero esa frase me dejó pensando más de lo que debería. Cuando volví a casa y tuve tiempo para procesarlo, traté de encontrarle sentido. Había pasado por muchos cambios ese año, había dejado un trabajo que me drenaba, había terminado una relación larga y estaba intentando reconstruirme. Pensé que tal vez esa sensación de falta no era externa, sino interna. Que lo que mi mente percibía como una persona ausente era en realidad una versión de mí que ya no existía. Quizá lo que buscaba entre mis amigos era al yo que solía ser cuando todo era más simple. Esa parte mía que reía sin preocuparse tanto, que no cargaba tantas responsabilidades. Una parte que quedó atrás, perdida en algún punto del camino, y que por un instante, durante ese viaje, mi subconsciente intentó encontrar.
Y aunque esa explicación parece razonable, no estoy del todo convencido. Hay algo en esa sensación que no puedo descartar tan fácil. A veces pienso en ese momento en la playa, cuando creí ver a alguien más entre nosotros, y me pregunto si, de algún modo, hubo una versión de ese viaje donde sí éramos 5, y si por un instante logré recordar a quien no debía. Cuando era niña solía hablar con alguien. No recuerdo exactamente cuándo empezó, solo sé que era algo que hacía cada vez que tenía miedo o me sentía sola. Vivía con mi mamá, pero ella trabajaba muchas horas, así que pasaba mucho tiempo sola en casa, sobre todo por las tardes. Me daba miedo el silencio, el sonido del refrigerador encendiéndose o los pasos del vecino en el pasillo. Y en esos momentos, sin pensarlo, empezaba a hablar con esa presencia que yo sentía cerca. No tenía nombre, no era un amigo imaginario, no exactamente, solo sabía que estaba ahí y que me escuchaba. Yo le hablaba en voz baja, a veces llorando, contándole lo que había pasado en la escuela, o que me dolía la panza, o que deseaba que mi mamá llegara pronto. Y esa voz, que no escuchaba con los oídos, sino dentro de mi mente, me respondía con calma. Me decía que todo iba a estar bien, que no tenía por qué tener miedo, que era fuerte. A veces incluso sentía una mano cálida sobre mi espalda o una sensación de paz que me hacía quedarme dormida. Yo juraría que esa voz me conocía mejor que nadie. Crecí pensando que eran solo imaginaciones de una niña solitaria, pero nunca la olvidé. De hecho, cuando era adolescente y me sentía perdida, a veces deseaba poder hablar con ella otra vez. Era como si me faltara algo que alguna vez tuve y no sabía cómo recuperar. Pasaron los años. Mi vida siguió su curso normal. Universidad, trabajo, relaciones, todo lo que uno espera. Y entonces, cuando cumplí 30, empecé a tener sueños raros. Al principio no les di importancia, pero después me di cuenta de que todos tenían algo en común. Yo era una adulta observando a mi yo niña. En los sueños la veía escondida debajo de su cama, llorando, o sentada frente a la ventana, abrazando las rodillas. Y siempre, siempre me acercaba a ella para hablarle. Lo más impactante era que recordaba palabra por palabra lo que le decía, las mismas frases con las que aquella voz me consolaba cuando era pequeña. No tengas miedo, cariño, todo va a estar bien. Vas a ser fuerte, vas a lograr cosas que ahora ni imaginas. No estás sola. A veces en los sueños la abrazaba y podía sentir su cabello, el calor de su cuerpo temblando. Otras veces solo me sentaba junto a ella en silencio, como si supiera que no necesitaba explicaciones. Y cuando despertaba, sentía una mezcla extraña de paz y tristeza, como si hubiera estado realmente ahí, en el pasado. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo que me estremeció. Esa voz que me consolaba cuando era niña, la que creí imaginaria, sonaba exactamente como yo ahora. El tono, la forma de hablar, incluso las palabras, eran las mismas. Fue entonces cuando lo entendí. No era alguien, era yo. De alguna forma, no sé si fue un sueño, un desdoblamiento o algo más que escapa al tiempo. Mi yo adulta había logrado cruzar los años para consolar a mi yo niña. Y esa niña, en su inocencia, me escuchó y creyó que hablaba con alguien más. A veces me pregunto si fue un círculo perfecto, si mis sueños fueron el modo en que el tiempo se cerró sobre sí mismo, como una cinta que se toca en los extremos. Desde entonces he vuelto a tener esos sueños de vez en cuando, pero ya no me asustan. A veces me veo entrando a su habitación, el mismo papel tapiz con estrellas, la misma muñeca sobre la cama. Ella levanta la mirada y sonríe, como si ya supiera que voy a aparecer. Yo me siento junto a ella, le acomodo el cabello detrás de la oreja y le digo, «Ya sabes quién soy, ¿verdad?». Y ella asiente sin miedo. A veces despierto llorando, pero no de tristeza, sino de algo que no sé cómo nombrar. Tal vez amor, tal vez nostalgia, tal vez la certeza de que el tiempo no es tan lineal como creemos y que en algún rincón invisible del universo, una versión más joven de mí todavía se siente acompañada, porque sigo ahí, cuidándola. No sé si alguien más haya pasado por algo parecido, pero lo que me ocurrió hace unos días me dejó realmente desconcertado. No fue un sueño ni un lapsus por cansancio, estoy seguro. Era de noche, tipo 11:30, y estaba viendo una película en mi cuarto. Todo normal. Decidí ponerle pausa para ir al baño y de paso lavarme la cara porque ya me sentía medio adormilado.
Me miré en el espejo mientras me echaba agua fría, y ahí empezó lo raro. Fue como si por un instante yo no estuviera dentro de mi cuerpo. No sé cómo explicarlo sin sonar loco, pero de pronto sentí que me estaba viendo desde afuera, como si el reflejo en el espejo fuera otra persona y yo estuviera flotando a unos pasos de distancia, observándome mirar al espejo. Todo duró unos 10 o 15 segundos, no más, pero fue intensísimo. En ese momento no reconocí mi propio rostro. Literalmente pensé, ¿quién es ese tipo? El reflejo me miraba fijamente, sin emoción, sin expresión, como si fuera alguien completamente distinto a mí. Y lo más perturbador es que no hubo miedo, al menos no al principio. Era más una especie de desconexión total, como si mi identidad se hubiera desvanecido y yo estuviera contemplando a un extraño. Cuando volví, me di cuenta de que estaba respirando rápido y tenía las manos heladas. Me miré de nuevo y ya era yo, mi cara normal, la misma que veo todos los días. Pero la sensación, esa no se fue como regresar de un lugar que no existe en ningún mapa. Me quedé apoyado en el lavabo, intentando procesar lo que acababa de pasar. No había fumado nada, no había bebido, no estaba bajo estrés, ni nada fuera de lo común. Solo estaba ahí, en medio de la madrugada, mirando a mi reflejo y sintiéndome como un completo desconocido. Después regresé al sillón y puse play a la película, pero ya no pude concentrarme. Todo el tiempo tenía esta sensación rara en el pecho, como si una parte de mí siguiera allá, frente al espejo, mirándome desde el otro lado. He leído un poco y encontré gente que dice haber tenido despersonalización o experiencias fuera del cuerpo, pero lo mío se sintió distinto. No fue sueño ni alucinación, fue real. Desde entonces evito mirarme demasiado tiempo en el espejo, no por miedo exactamente, sino porque tengo la sensación de que, si lo hago, podría volver a ver a ese yo que no me reconoce, y no sé si esta vez podría regresar tan fácilmente. Mi nombre es Amanda y hasta el día de hoy no tengo una explicación lógica para lo que viví aquella tarde en el metro de la Ciudad de México. No fue un sueño, no fue una confusión. Lo recuerdo con demasiada claridad, con cada detalle grabado en la cabeza como si lo hubiera vivido ayer. Ese día venía del trabajo, en el Politécnico, rumbo a la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Era una rutina que hacía casi todos los días. Salir, tomar la línea naranja y bajarme en Copilco. Nada fuera de lo común. El vagón iba lleno, como siempre a esa hora. Gente apretada, el aire caliente y el sonido de las puertas cerrándose con ese golpe metálico tan característico. Todo normal hasta que, entre las estaciones de Miguel Ángel de Quevedo y Copilco, el tren se detuvo. No era raro que se detuviera unos minutos, pero esta vez se quedó completamente parado. Pasó un minuto, luego 5, luego 10. La gente empezó a impacientarse. De pronto, las luces del primer vagón, justo donde yo iba, parpadearon un par de veces y se apagaron por completo. Los demás vagones seguían con luz, pero el nuestro se quedó en una penumbra extraña, iluminado apenas por las pantallas de los celulares. Se sentía el aire pesado, sin movimiento. El silencio se mezclaba con la incomodidad de todos. Pasaron 40 minutos así, 40 minutos exactos que se me hicieron eternos. Y entonces, sin aviso, el tren arrancó de nuevo. Yo ya sabía que la siguiente estación sería Copilco. Mentalmente me preparé. Al llegar debía bajarme, caminar hacia el mural de Siqueiros, subir las escaleras y salir hacia la facultad. Todo era tan automático que ni lo pensaba. El tren frenó, se abrieron las puertas y bajé junto con otras 6 chicas que iban en mi vagón. Ahí fue cuando todo empezó a sentirse raro. Primero, el andén estaba casi vacío. En una estación como Copilco, eso era impensable. Siempre hay estudiantes, vendedores, ruido, gente tocando guitarra o hablando por teléfono. Pero ahí solo estábamos nosotras 7. Segundo, no había letreros, ninguno. Ni los típicos rótulos verdes con el nombre de la estación, ni los señalamientos de salida. Las paredes estaban limpias, como recién pintadas, sin publicidad, sin grafitis, nada. Tercero, al caminar hacia las escaleras, noté que no estaba el mural. Ese enorme mural colorido que uno ve al salir de Copilco simplemente no existía. En su lugar había una pared gris, lisa, sin vida.
Nos miramos unas a otras, buscando respuestas en los rostros ajenos. Una de las chicas, con voz temblorosa, dijo: Esto sí es Copilco, ¿verdad? Nadie supo qué contestar. Todas empezamos a hablar al mismo tiempo, tratando de darnos explicaciones, que quizá estaban remodelando, que tal vez era una estación provisional o que habíamos llegado a la siguiente por error. Pero nada tenía sentido. Aún así, subimos las escaleras juntas. Al llegar a la superficie, me detuve y miré alrededor. El lugar era desconocido. No había puestos de comida, ni librerías, ni las calles familiares que rodean la facultad. Sentí una punzada en el estómago. Saqué el celular y llamé a una amiga para contarle lo que estaba pasando. Le dije: creo que me bajé en Copilco, pero nada se ve igual. No hay gente, no hay letreros, no sé dónde estoy. Ella me respondió calmada: descríbeme lo que ves. Le hablé de los edificios, de los árboles, de una avenida amplia frente a mí. Entonces me dijo algo que me dejó helada: Amanda, eso que describes no es Copilco. Estás en la salida del metro Coyoacán. No podía ser. Coyoacán está 2 estaciones antes. Era imposible que me hubiera bajado ahí, más aún cuando el tren no se había detenido entre túneles. Me di la vuelta para regresar al acceso y revisar, y fue como si en cuestión de segundos todo hubiera vuelto a la normalidad. El metro ya estaba lleno, la gente caminaba apresurada, las luces encendidas, y esta vez los letreros sí decían Coyoacán. Las otras chicas con las que había salido ya no estaban, ni rastro de ellas. Salí de nuevo a la calle y, para mi sorpresa, vi a una de las chicas unos metros adelante. Nos reconocimos al instante. Nos acercamos sin decir palabra. Solo nos miramos con esa expresión de quien no sabe si reír, llorar o salir corriendo. Ella rompió el silencio y me dijo: creo que lo mejor sería irnos a casa. Esto no fue normal. No tuve fuerzas para discutir. Esa noche no pude dormir. Durante una semana entera me la pasé pensando si lo había imaginado, si quizá el encierro de los 40 minutos me había confundido o si había sido algún tipo de ilusión colectiva. Pero no, los recuerdos eran demasiado precisos. Evité esa ruta por casi 2 meses, hasta que un día, mi amiga, la misma con la que hablé por teléfono aquella tarde, le contó la historia a nuestro asesor de tesis. Él se rió un poco y dijo: entonces ya les tocó su primer glitch del metro. Bienvenidas al club. Y no sé qué me dio más miedo, pensar que había una explicación o que hubiera todo un club de personas que habían vivido algo igual. Desde entonces, cada vez que el metro se detiene entre estaciones y las luces parpadean, se me eriza la piel, porque en el fondo tengo la sensación de que ese lugar al que llegué esa tarde sigue existiendo y que algún día, sin querer, alguien más bajará ahí. Trabajo en el área de admisión del hospital local, aunque también ayudo al departamento de cuentas con algunos temas de facturación. Es un trabajo rutinario, nada fuera de lo normal. Ingresar pacientes, revisar seguros, archivar pagos, ese tipo de cosas. Una de mis tareas más particulares es llevar el registro de obituarios. Cuando alguien que estuvo internado en el hospital fallece y su obituario sale en el periódico, reviso si tenía algún saldo pendiente. Lleno un formulario, lo archivo y hago seguimiento de cómo se liquida el pago con su seguro. Lo he hecho durante años, más de 20, así que me sé el proceso de memoria. Entre tantos nombres y casos, algunos se te quedan grabados, sobre todo cuando conoces a la persona. Hace unos años, una compañera del área de dietética se retiró después de décadas trabajando ahí. Era una mujer alegre, de esas que se saben el nombre de todos los doctores, las enfermeras, los chicos del mantenimiento. Poco después de jubilarse, falleció. Lo recuerdo bien porque fui yo quien procesó su obituario. Incluso recorté la nota del periódico y la agregué a su expediente. Su hija era amiga cercana de mi prima, así que me enteré de que el día después del funeral estuvieron juntas en casa de mi prima, haciendo una especie de velorio más íntimo. Todos hablaron maravillas de su madre. No había duda, ella había muerto. Fin de la historia, hasta hace poco. Estaba en el escritorio de registro de urgencias cuando entra una mujer pidiendo pasar a ver a su madre, que, según dijo, había sido admitida hacía unos minutos. Me pareció familiar, pero al verla bien supe quién era, la hija de mi excompañera fallecida. Al principio pensé que había escuchado mal, pero luego dijo el nombre completo de su madre y sentí que el piso me desaparecía. ¿Perdón?, alcancé a decir.
Ella repitió el nombre, tranquila, como si nada. Me quedé paralizado con la mirada fija en la pantalla. Mi compañera de oficina tuvo que intervenir y buscar a la paciente en el sistema, y ahí estaba, el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento, adentro en urgencias, viva. No dije nada, solo observé cómo la hija firmaba los papeles de visita y entraba al área restringida. Mi compañera me preguntó si me sentía bien, pero yo seguía intentando recordar si existía algún caso similar, algún error de archivo, una homónima, algo. Pero no, era ella. Cuando me quedé solo, abrí el archivo físico donde deberían estar los formularios de obituarios y su carpeta ya no estaba. Revisé las copias digitales, nada. Busqué en los registros antiguos del periódico local y tampoco encontré el recorte, como si jamás hubiera existido. Llamé a mi prima esa misma tarde. Le conté lo que había pasado y me juró que sí, que su amiga, la hija, había hecho un velorio hace años, que todos lloraron, que incluso la madre fue enterrada en el Panteón del Sur. Me dijo, lo recuerdo perfecto. ¿Cómo que está viva? Horas después, mi prima me volvió a llamar. Me dijo que había hablado con la hija y que la chica estaba igual de confundida que nosotros. No recordaba ningún funeral, ni velorio, ni nada. Decía que la gente alrededor de ella en los últimos días le estaba diciendo cosas raras como no puedo creer que tu mamá esté viva o ¿cómo es que volvió? Pero para ella, su madre nunca murió. Y aquí viene lo más escalofriante. Mi compañera, la mujer que yo juraba muerta, seguía hospitalizada. La vi con mis propios ojos al día siguiente cuando pasé por el pasillo. Caminaba despacio, apoyada en una enfermera, viva, con esa misma sonrisa cansada que recordaba de hace años. Desde entonces no he podido dejar de pensar en qué pasó realmente. ¿Cómo es posible que decenas de personas recuerden su funeral, su obituario, incluso su tumba, y sin embargo todo eso haya desaparecido, como si hubiera sido parte de una realidad paralela que se deshizo de un momento a otro? Intenté volver a buscar el formulario que llené, el recorte, cualquier prueba de que no estoy enloqueciendo, pero nada. Los archivos están limpios, los papeles que alguna vez tuve en mis manos, los sellos que puse, las fechas, todo se esfumó. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.